de asistir a alguna clase en alguna universidad de cualquiera de los estados en la Unión Americana, que vaya como oyente, intercambio, o que usted tenga algún familiar en los Estados Unidos y vaya a vacacionar y coincida con la fecha de que ellos van a la universidad, vaya a una clase para que usted se fije cómo es la dinámica, y estamos hablando de la primera democracia del mundo. ¿Por qué? Porque se coincide en que el estudiante debe tener disciplina. Bien. Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Esta clase corresponde al día viernes 10 de junio del 2022 y este grupo es el segundo año E de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Vamos a pasar la lista. Acevedo Natalia. Presente, profesora. Acevedo Lorenis. Presente, profesora. Barrios Sonia. Presente, profe. Batista Carmen. ¿Qué pasará con Batista, que tiene 2 ausencias? Ella no falta. Bermúdez Brian. Presente. Camargo Gabriela. Presente, profesora. Castrellón Alejandra y Castrellón Darlene. Presente. Solamente Presente. está una de las mellas. Presente, profesora. ¿Están las 2? Sí. Sí. Creighton. Presente. Castro Milagros. De Oliveira. No está, qué raro. Ella no falta. Domínguez Alejandra. Presente, profesora. Gómez Gabriel. Presente, profesora. González Lía. González Melanie. Presente, profesora. Jo May. Jaén Valeria. Presente, profesora. Lai Dafne. Presente, profesora. Lucero Maeley. Presente, profe. Martínez Gisailín. Presente, profesora. Miranda Marjorie. Presente, profesora. Moreno Dylan. Pinilla José. Quintero Elizabeth. Presente, profesora. ¿Se escuchó? Sí, Elizabeth. No está. Ramos Isabel. Roy Evelyn. Presente, profesora. Ríos Ana. Presente, profesora. Rivas Hernán. Rivera Milagros. Rodríguez Anabela. Samaniego Alana. Sánchez Yanivis. Presente, profesora. Serrano Slatyana. Presente, profesora. Steel Melanie. ¿No está? Tenorio. Presente, profesora. Urriola Eric. Presente, Valdés profesora. Victoria. Valdés Victoria. Presente, profesora. Bexi. Roja Ámbar. Presente, profesora. Justin González. Presente, profesora.
Justin, tú eres la que pusiste que no estabas en el grupo. Correcto. No, bueno, lo pusieron por mí. Discúlpeme un minuto, por favor. Un minuto. Discúlpeme, pero es que estamos en un evento y bueno. Ramos Ernesto, Presente. Forero Franklin, no está. A ver, jóvenes. Pinilla, dígame, ¿en qué quedamos? Profesora, para el día de hoy quedamos en que íbamos a comenzar los ejercicios prácticos de los casos, comenzando por el caso número 2. Ajá. Pregunto algo. Ya nosotros desarrollamos lo que tiene que ver con la acción. Sí, profesora. Explicamos cuántos elementos, María de Oliveira, dime cuáles fueron los elementos del delito que explicamos. Menciónamelo nada más, busca en tus apuntes. Ah, ok, sí, profe, voy. Un segundo. Se me olvidó de buscarlo. Aquí, déjame. Mientras María Clara busca, a ver Alejandra Catrellón. Ah, ya está aquí María Clara. A ver María Clara. La conducta. Léelo nada más. Ok, los elementos de la acción son acto de voluntad corporal. No, hija. Quiero que solo me escriba, me digas los temas que dimos de los elementos sí. constitutivos del delito. ¿De qué hablamos? De la acción, busca en tus apuntes, léelo. Buscamos la ausencia de acción que quiere decir que, que está dividida en fuerza o física irresistible. Ok, ya vimos la acción. ¿Qué otro elemento vimos? Búscalo ahí. Las teorías. Ajá, ¿qué más? Te alejaste del micrófono. A ver, Alejandra, sigue, continúa. ¿Qué otros elementos? Busca tus apuntes. Alejandra Catrellón. En elementos de la acción yo anoté la acción o conducta. ¿Qué más También dimos? el lograr un objetivo. También Tema. Ajá, los El temas tema las fue teorías. acción. Todo lo que usted desarrolle de ese tema, que usted me diga son los subtemas. Yo estoy solicitando temas. Joseph, rápido. Era la acción o conducta. 6. Primero, conducta. Segundo, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. Elemento Bien. constitutivo. Entonces, de esos elementos constitutivos, ¿cuáles abarcamos? La conducta. Solamente la concluimos. Bien. Sí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Como hoy tenemos 2 horas, yo quiero que nosotros sigamos analizando los elementos constitutivos del delito a través del análisis del problema. Ahí voy a poner a un estudiante que lea el problema y luego que lee el problema, ese mismo estudiante enumerará los hechos del problema. Póngame atención. Lee el problema y luego enumerará los hechos del problema. ¿Sí? Y cuando enumera los hechos del problema, yo le voy a decir que me diga
cuáles son las conductas, nada más. Y en esas conductas vamos a desarrollar a través de esa conducta la tipicidad. 2. En el grupo, antes que ustedes, pasé 2 cortos de noticias sobre 2 situaciones distintas. Una, la masacre de la ciudad de Uvalde, Texas, en los Estados Unidos, y la masacre que hubo en Colón el 2020 en el área cerca de Margarita, que se conoce como los bunkers, en la entrada del lago Gatún. No sé si tengamos aquí tiempo hoy para ver esos videos, y yo les digo que estoy tratando, porque estoy realizando una investigación con los estudiantes de docencia sobre un método, y quiero en lo posible tratar de implementar, aunque desarrolle los mismos temas del currículum, que la metodología sea distinta. Entonces es probable que aquí no pase eso, esos documentales, pero usted lo va a ver en el canal YouTube, en la clase del segundo año C. Bien, la estudiante que voy a pedirle que lea el problema e identifique los elementos constitutivos del delito, no los elementos constitutivos del delito, sino los sucesos, es a de Oliveira. Voy a silenciar mi micrófono porque tengo que mandar a alguien a que vaya a buscar a mi padre, que es un señor ya octogenario. Pero yo le estoy escuchando, ¿sí? Por favor. Vamos, de Oliveira. Sería el problema 2, ¿verdad? Sí, el problema 2. Mira lo que vas a hacer. Lo lees con calma, no como carretilla, lo lees y vas a identificar los hechos. Los hechos son los datos del problema. Y luego que identificas los datos del problema, vas a enumerar las conductas. Y allí te paras allí y entro yo. Ok. Vamos a empezar entonces. La pregunta 2 es, el día 22 de marzo de 2014, en horas de la madrugada, el señor Pollo Loco se encontraba durmiendo en su casa con su esposa y hijos. Debido a que el señor Pollo Loco le había caído mal la cena, se despertó a eso de las 3 de la madrugada para ir al baño, cuando escucha voces en la planta baja de la casa. En principio, el señor Pollo Loco pensó que eran sus hijos, 2 adolescentes de 12 años, mellizos. Sin embargo, agarró su arma de fuego calibre 38 con permiso debidamente reglamentado y descalzo camina despacio y se fija que sus hijos están dormidos en el cuarto. El señor Pollo Loco entra al cuarto de sus hijos, los despierta y les dice que no hablen y en silencio se los llevó a su recámara. Despierta a su esposa y les dice, enciérrense aquí, no salgan para nada y llamen a la policía por el celular. El señor Pollo Loco baja las escaleras con el arma y se da cuenta que hay 2 hombres armados, con estatura de 1,85 y 1,90 metros. Es esta la razón por la que el señor Pollo Loco, quien solamente mide 1,60, le grita a los malhechores, suelten todo lo que están llevando, dejen las manos levantadas y no se muevan porque disparo. A esto, uno de los malhechores le dispara a la lámpara esquinera que estaba encendida y todo queda oscuro. Le disparan al señor Pollo Loco, hiriéndole en el hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa, los delincuentes llega a la policía y los atrapan. Paso 1, enumeración de los hechos. El primer paso que puse fue, a las 3 de la mañana, al día 22 de marzo de 2014, el señor A, que es Pollo Loco, escucha 2 ladrones, señores B y C, en el piso de abajo. Número 2. Encierra a los hijos y la mujer y dice a la última que llame a la policía. 3.
El señor A toma su arma calibre 38 con permiso debidamente reglamentado. 4. El señor A sorprende a los señores B y C y les dice que suelten todo y dejen las manos levantadas. 5. Uno de los señores B o C le disparan a la lámpara esquinera y todo quedó oscuro. Luego el señor Pollo Loco hiriéndole el hombro y la pierna izquierda. 6. Al salir de la casa, la policía atrapa a los señores B y C. 7. El señor B y C miden 1,85 y 1,90. Ya el señor A mide 1,60. Paso 2. Identificar los elementos constitutivos del delito. Ahí creo que solamente tenía que hacer el primer paso, que es la conducta. La conducta. Enumérame las conductas. Primera, los señores B y C entran a las 3 de la mañana a la casa del señor A. 2. Los señores B y C están armados. 3. El señor A amenaza a los ladrones con el arma a soltar lo que llevan y levantar las manos. 4. Los señores B y C o C disparan a la lámpara del señor A. Y 5, los señores B y C le disparan al señor A en el hombro y la pierna izquierda. Bien. Empezamos la explicación. Fíjense. Primero, los hechos, ustedes ven que los enumeraron. 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. No se debe colocar los hechos en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Que usted haga un párrafo donde usted coloca los hechos. No. ¿Por qué? Porque usted necesita poder identificar lo que sucedió para poder después identificar los elementos constitutivos del delito. Y la mejor forma para apreciarlos, para distinguirlos, es enumerarlos. Así lo identificamos mejor. 2, cuando vamos a identificar los datos y, cuando vamos a identificar los elementos constitutivos del delito y empezamos con la conducta, yo debo identificar no todas las acciones que se realizaron en el problema, no. Las acciones conformadas por actos idóneos, es decir, las acciones que nos pueden conducir o que nos van a conducir a la comisión de una posible figura delictiva. Porque si usted se fija, ahí hay muchas acciones que el señor Pollo Loco abre la puerta, ve que los hijos están dormidos, los despierta, va, le dice, váyanse a la recámara principal, están allá con la mamá, les dicen llame a la policía, ciérrense. Todas esas son conductas, sin embargo, no conforman actos idóneos que nos vayan a conducir a la comisión de una figura delictiva. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, es necesario mencionar siempre las acciones que tengan actos idóneos? Porque nosotros podemos visibilizar entonces ya sea el delito en su modalidad consumada o el delito en su modalidad de tentativa. ¿Qué es la tentativa? Las formas imperfectas de realización del delito. Así lo establece nuestro Código Penal. En los artículos 48, 47, eso usted lo ve aquí. 48 y 49 en la página 123 y 124 de su texto Estudio del Código Penal. Y se sancionan, generan responsabilidad penal tanto el delito en su modalidad consumada como el delito en su modalidad tentada. Por eso es importante que en la conducta nosotros identifiquemos aquellas que están conformadas por actos idóneos. Bien, nosotros hicimos toda la explicación de la acción. Vamos ahora a identificar la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Voy a compartirles pantalla.
Déjeme terminar de explicar todo para que usted me haga las preguntas, porque así avanzó muchísimo más rápido. Momentito, por favor. Bien. ¿Qué es la tipicidad? Fíjese. La tipicidad es adecuar la conducta realizada por el agente o el sujeto activo en algún tipo penal, en una norma penal. ¿En qué norma penal? Es la que yo la tengo que identificar, en las que son incriminantes completas, que tienen tipo penal y punibilidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde yo voy a encontrar ese tipo de norma jurídica? En el libro segundo del Código Penal. Cuando yo voy a realizar la tipicidad, nada tengo que hacer en el libro primero del Código Penal, que es la ley penal en general, porque ahí no hay tipos penales incriminantes, ahí no hay normas penales incriminantes, hay normas penales de aplicación, de significados, de principios, de hermenéutica jurídica. Entonces yo no voy a encontrar la tipicidad. Profesora, ¿dónde está la tipicidad en mi libro de texto Derecho Penal Panameño, parte general? Me voy a mi índice. Es el tema 13, página 119 de mi libro de texto. Entonces, esa tipicidad, repítame, profesora, ¿qué es? Y explíqueme qué es eso de adecuación. Adecuación quiere decir que yo analizo qué fue lo que hizo el agente y voy verificando artículo por artículo del libro segundo del Código Penal para ver qué delito fue el que hizo. Por ejemplo, yo vengo y tomo que los delincuentes entran a la casa del señor Pollo Loco en horas de la madrugada. Los dos sujetos. Ninguna persona entra en la madrugada a una casa cuyo dueño de esa casa no lo ha invitado. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Salvo que sea un pariente, un familiar, y ha ocurrido algo a un miembro de la familia y va a avisar, o que vaya la policía o alguien a dar un aviso de alguna situación que se ha dado, y para eso llama por teléfono, toca el timbre, toca la puerta, pero no irrumpe abruptamente. Voy a hacer una aclaración. Si bien es cierto, este no es un curso de derecho penal especial, es un curso de derecho penal general, pero al dar la tipicidad, a través de un ejemplo, yo tengo que advertir cuál es la figura jurídica, cuál es el delito, para que nosotros podamos entender el concepto de la tipicidad. Imaginémonos que nosotros ya hemos revisado artículo por artículo y llegamos a los delitos contra la libertad individual. Llegamos en el libro Estudio del Código Penal, en la página 161, que coincide con el número del artículo 161, que me habla de los delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Cuando yo estoy haciendo la tipicidad, que me explicó la profesora que es la adecuación de la conducta realizada por el agente, victimario o sujeto activo, que significa lo mismo, en algún tipo penal de la norma jurídica, porque cuando se dice en la norma jurídica penal, ¿en qué? En el tipo penal. Quiere decir que es en una norma jurídica con características específicas.
que tenga tipo penal, que sea incriminante. Entonces yo vengo y leo. Vamos a decir que ya revisé todos los artículos, todos los tipos penales. Entonces, ¿qué me dice aquí? Léalo rapidito, Creighton, página 161, estudio del Código Penal. Dice, página 161, capítulo 2, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo, artículo 161. ¿Se escucha, cierto? Sí. Ah, ok. Creighton. Quien entre en morada o casa ajena o en su dependencia contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será sancionado con 50 a 150 días multa o arresto de fin de semanas o trabajos comunitarios. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí, Ok. hasta ahí. Bien, ¿qué hay aquí? ¿Cuál es mi conducta ilícita? Entonces, profesora, dígame, y yo ya pues encontré un artículo, pero ¿por qué usted dice que es ese? Yo me voy a fijar en qué conducta está descrita en ese tipo penal para ver si coincide con lo que hizo el sujeto activo. Y es que aquí dice entrar en morada o casa ajena o su dependencia contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Todo eso es mi verbo tipo. ¿Quién es el que tiene derecho a excluirlo? El dueño de la morada o la persona que esté alquilando esa propiedad y su nombre aparezca en el contrato de arrendamiento. Ese es, le tengo noticia, es que esta casa es de mi esposo, no es suya. Entonces, usted no es el que tiene el derecho de decir, aquí no recibo a María Clara, aquí no recibo a Joseph. Alejandra, váyase de la casa. ¿Por qué? Porque la casa no está a mi nombre. Y aquí me hablan de quien tenga derecho a excluirlo, la persona que tiene derecho a excluirlo o a decir, hasta hoy estás aquí, es el dueño de la propiedad. ¿Quién es el dueño de la propiedad? Aquel cuyo nombre aparece en el título de propiedad. No, que lo que pasa es que yo pago todas las cuentas, pero la casa está a nombre de mi esposa. Bueno, usted no es el dueño. Usted no puede excluir a nadie. O si usted alquila la propiedad, la persona que alquila la propiedad y su nombre aparece en el contrato de arrendamiento. Eso es importante. Entonces se presume que aquí era el señor Pollo Loco. Él no da el consentimiento. ¿Cómo sabemos, profesora? Porque él escucha la bulla cuando se levanta y pensó que eran los hijos. ¿Qué quiere decir? Él no sabía que había alguien en su casa. Él no tenía huéspedes en su casa. Él no había citado a nadie en su casa. Mire, que después yo no me voy a demorar a hacer estas explicaciones en los problemas. Eso me está indicando que él desconocía la presencia de esos sujetos y que esos sujetos no tenían autorización para entrar ahí. Entonces, ¿cómo yo identifico la tipicidad? Colocando el artículo donde está la figura delictiva, el nombre de la figura delictiva, el capítulo donde se encuentra la figura delictiva y el título donde se encuentra la figura delictiva. Entonces yo diría, cuando estoy haciendo la tipicidad, artículo 161, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo, entre paréntesis, capítulo segundo, cierro paréntesis, coma, título segundo, entre paréntesis, delitos contra la libertad, coma, libro segundo del Código Penal. El orden de los factores no altera el producto. Usted puede decir libro segundo, coma, título segundo, abro paréntesis, delitos contra la libertad, cierro paréntesis, coma, capítulo 2 o capítulo segundo, perdón, porque es el número romano, abro paréntesis, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo, cierro paréntesis, coma, artículo 161, coma, del Código Penal panameño. Lo importante es que cuando usted va a realizar la tipicidad,
de la conducta ilícita, usted identifique la figura delictiva presente en el problema y la tiene que identificar con el nombre y el apellido. Y para eso tiene que decir el artículo, el capítulo con su nombre en la cual se encuentra, porque eso me va a identificar la figura delictiva, el título, el nombre del título y decir libro segundo del Código Penal panameño. Además, hay allí, con eso tenemos la tipicidad. Hay otras conductas. ¿Cuáles otras conductas, profesora? Tenemos, por ejemplo, la aportación de arma de fuego. ¿Qué me dice el ejemplo? Con respecto al señor Pollo Loco no hay ningún problema porque él es mayor de edad y tenía su permiso de portación de arma de fuego. Cuando no se dice nada con respecto a la edad del sujeto, se presume que es mayor de edad. Sin embargo, tenemos nosotros que los jóvenes o los hombres que entran tienen una característica, no todos son mayores de edad. Ahí hay menores de edad. Luego entonces, un menor de edad no puede portar arma de fuego, ni siquiera la de calibre 22. Que dicho sea de paso, la gente subestima el arma de calibre 22 y cuando hay un disparo del arma, calibre 22, esa bala corre como cepelín por el cuerpo. Cierro paréntesis a ese comentario. Bien, entonces fíjense, allí tenemos otra conducta y nosotros nos iríamos al título 9 que me habla de los delitos contra la seguridad colectiva y me iría a la página 233 del estudio del Código Penal. Artículo 333. Y dice ese artículo, quien sin autorización legal posea o porte arma de fuego, sus elementos o componentes, aunque ésta se halla en piezas desmontadas y que debidamente ensambladas, la hagan útil. Y se va por ahí diciendo la sanción y todo lo demás. ¿Qué pasa allí? ¿Qué conducta se describe? Portación de arma de fuego sin autorización. Un menor de edad jamás va a tener autorización para portar arma de fuego. Segunda conducta que identificamos. Hay otra tercera conducta, profesora, ¿y usted de dónde se sacó eso? Los hechos que yo identifiqué, mis datos del problema, que tengan que ver con conducta, tercera vez que le repito, voy buscando dónde encaja. Es como un rompecabezas. Hay rompecabezas que dan a los niños de preescolar. Esos rompecabezas vienen en un cartón y son fichas grandes. Y entonces voltean el cartón, sacan esa ficha, queda el marco del cartón y las siluetas de cada una de esas figuras. El niño toma la figura, la pieza, mira la forma y la ubica según la forma de la figura y la silueta que ve en el cartón. Eso es una tipicidad, hablando metafóricamente. Bien. Otro punto. Ahí hay más conducta, pero solamente vamos a ubicar 3 para estos efectos. Que no vayan a decir, la profesora está dando penal especial. No.
allí vimos que hubo un rozón en el hombro del señor Pollo Loco con el arma de fuego y le ocasionó, me parece que le ocasionó una incapacidad. Vamos aquí al artículo. Dice, le disparan y le ocasionan en hora de la madrugada. El señor Pollo Loco se encuentra durmiendo en su casa. Discúlpeme un minuto, por favor. Bien, disculpe, pero es que tenía que verificar que el Uber había dejado a mi padre. Bien. Entonces, dice allí, perdón, en la página 65 de estudio del Código Penal, uno de los malhechores le dispara a la lámpara esquinera que estaba encendida y todo queda oscuro. Le disparan al señor Pollo Loco, hiriéndole en el hombro y la pierna izquierda. Le ocasionan una herida en el hombro y la pierna izquierda. Entonces, yo voy por mi Código Penal en el libro segundo y me encuentro un artículo, el 136, que está en la página de 152 de estudio del Código Penal. A ver, Alejandra Castrellón, léalo, por favor, el artículo 136, léalo. Artículo 136. Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Bien, fíjese una cosa aquí. Mire algo. Me está hablando sin intención de matar causa un daño físico o psíquico. Causó aquí, le causaron a Pollo Loco un daño físico. Y nosotros podíamos decir, bueno, aquí hay una lesión personal. Sin embargo, y esto lo expliqué en un artículo de opinión de la columna, de mi columna en el diario El Siglo, la norma penal me da una condición para que esa lesión personal entre en la esfera del ámbito penal. Y es que la misma le incapacite por un tiempo que oscila entre 30 a 60 años. 30 a 60 días mínimo. ¿La incapacite para qué? Para realizar sus funciones diarias. Esto no es nada más para la persona que trabaja. Si es una persona que realiza labores de casa, es una ama de casa, bueno, la está incapacitando. ¿Cuáles son las labores diarias que hace? Cocina, lava, plancha, estudia con los niños, va al banco a pagar cuentas, no va a poder realizar esas actividades. Por ejemplo, a veces la gente piensa que la incapacidad se da solo para las personas que están trabajando y no es así. O sea, que están trabajando fuera de la casa o en actividades que no tienen que ver con el hogar y no es así. Me escribió un abogado y me dice, disculpe, doctora, pero es que el artículo no dice eso que usted está señalando. Pero mire, sí lo dice cuando señala, sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite. No necesita decir y que también lo incapacite. No, la redacción del tipo penal me está diciendo que tienen que darse 3 cosas. No existe la intención de matar porque sería entonces tentativa de homicidio.
2, que sea una lesión física o psicológica. Y 3, que esa lesión ocasione una incapacidad para laborar. 4, el tiempo de esa incapacidad debe ser mínima de 30 días. ¿Qué sucede allí? No me dice el problema. Yo no puedo suponer cosas. Se puede suponer lo que la propia norma penal señala, que es la imputabilidad y la mayoría de edad. Si no se dice nada al respecto, con respecto a los sujetos activos, se presume mayores de edad. Si no se dice nada al respecto que tienen algún padecimiento de salud mental, se presume que los sujetos son sanos mentalmente. Entonces, aquí hubo una lesión personal que no me identifica si esa lesión personal entra en el ámbito del derecho penal. Pero ¿qué característica tiene esa lesión que me puede indicar otra cosa? Y ya esto depende de la habilidad y la experticia del abogado acusador, es el hecho de que el disparo lo hizo los maleantes que entraron a la casa. La persona que entra a una casa ajena a robar está expuesto a matar o a que lo maten. Quiere decir que es probable que ese disparo era con la finalidad de matar al individuo, al dueño de la casa, y yo pudiera considerarlo como una tentativa de homicidio. Profesora, ¿qué va a diferenciar uno de la otra? La habilidad y la destreza del abogado penalista. No vamos a ahondar en eso porque este no es curso de penal especial. Necesitamos nada más identificar dos conductas. Eso que nosotros acabamos de realizar recibe el nombre de tipicidad. Esa tipicidad, ¿cuál es la función de la tipicidad? Y yo les pongo aquí. Ajá, sí, María. Estas son cosas que se consideran, lo que escribe ahí María, es que dispararon en la luz. Ellos dispararon en la luz, así que no podían, dispararon, sería sin luz que no podían ver. Porque tú me dices, si dispararon en la luz es que podían ver. Y abajo me dicen, así que no podían ver. Quiere decir que ellos dispararon sin ver. Esas ya son cosas que se van... Profe, a ver, una joven. consulta. O sea que No. ahí también podemos poner el artículo 139. A ver, jóvenes. Acuérdense lo que les acabo de decir. No vamos. No, aquí no opera la culpa. No puedo operar la culpa. Quiero que hagan las preguntas. Al final les pedí, porque todo para que me dejen explicar, porque ustedes ahorita van a tener una serie de interrogantes que se van a explicar con este texto. Y luego me van haciendo la pregunta. La respuesta a lo que tú dices es no, crédito. Ahora me van a hacer las preguntas. Déjenme terminar de explicar. ¿Qué pasa con la tipicidad? La tipicidad tiene una función y es proteger, asegurar, concretizar lo que es el principio de legalidad y seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que a la persona, acuérdense que el derecho penal, y digo no quiero usar esa palabra, pero lastimosamente, el derecho penal tiene que proteger los derechos de todas las partes en el proceso.
tanto la víctima como el victimario. Y hay figura delictiva que, Dios mío, ¿cómo usted, una persona que realizó ese delito atroz, hay que protegerle sus derechos? Pero así tiene que ser. Entonces, la tipicidad, su finalidad es proteger, lograr que se mantenga, que se concretice, que se materialice el principio de legalidad y de seguridad jurídica. ¿En qué consiste eso? ¿O qué quiere decir? Que a ninguna persona se le inicie un proceso penal por un delito o por una acción que cuando la llevó a cabo no constituía una figura delictiva. Y que además se le garanticen todos sus derechos. ¿Cuáles son los elementos que conforman el tipo penal y se analizan en la tipicidad? Mire que aquí a todo le he puesto pregunta y respuesta. Resulta, y aquí viene el enfoque que no hemos concluido del taller, de las escuelas en el Código Penal. Y cuando yo le digo a usted que nuestro Código Penal tiene un enfoque mixto y que ya en la actualidad no podemos decir, ay, que este código es solamente propio de la escuela clásica. Vamos a diseñar un código de la escuela positiva o de la escuela ecléctica. No. Todos los enfoques ya son mixtos. Entonces, nuestro Código Penal tiene un enfoque mixto. Tiene de la escuela clásica, de la escuela positiva. Nosotros vamos a ver de la escuela clásica el causalismo y está la teoría finalista que se encuentra dentro de la escuela ecléctica. ¿Y qué nos dice esa teoría finalista que se introdujo con el funcionalismo de Hans Kelsen que vimos en los precursores? Se sigue desarrollando con la teoría negativa de la acción de Gunther Jacobs y continúa con Klaus Roxin cuando introduce la política criminal al derecho penal, la criminología y la política criminal. Se perfecciona el finalismo y en ese finalismo dice, mi tipo penal todo me lo tiene que indicar. No debemos dejar nada a la interpretación de cómo se realizaron los actos. No. Nosotros la conducta la tenemos, lo que pasó, enmarcarla en un tipo penal y pare de contar. ¿Por qué? Porque el finalismo habla que yo tengo que ver exclusivamente el resultado final, que se cometió una figura delictiva, hubo una transgresión a una prohibición. Desde el momento en que yo conozco la prohibición y estando en capacidad de decidir si la hago o no, si la violo o no, tomo la decisión voluntaria de violar esa norma penal, transgredirla, ya yo estoy mostrando un nivel de peligrosidad. En base a eso, la tipicidad se clasifica en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Entonces, esa tipicidad me va a indicar los elementos del tipo penal que yo tengo que encontrar en la conducta realizada por el agente. Y me habla de tipicidad objetiva y de tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva me está indicando la intención con la cual el sujeto actuó o se presume que el sujeto va a actuar. En Panamá solo se maneja el dolo y la culpa y hay excepciones del dolo y la culpa que constituyen el error, que constituye el caso fortuito, la fuerza mayor, que no es tema ahora de esta clase.
y quedaremos nosotros en la consecuencia, cuando estemos analizando la responsabilidad penal del individuo. En otras legislaciones, y nosotros la tuvimos mientras estuvo vigente el Código Penal de 1982, además del dolo y la culpa, estaba la preterintención. En otras legislaciones latinoamericanas, y en especial las suramericanas, y yo mencioné la venezolana, se encuentra lo que es la concausalidad en la tipicidad subjetiva. Yo voy y le formo un escándalo a Creighton, una pelea que le ocasiona en el momento un fuerte disgusto que le da un infarto y fallece. Aquí en Panamá yo no sería responsable por la muerte de Creighton en esa situación porque fue un infarto. En otras legislaciones donde exista la concausalidad, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo fui el detonante, la causa que originó que a Creighton le diera el infarto. Bien, la preterintención, yo la explico ahí en el texto como el acto que inicia con dolo, con intención y finaliza con culpa. Y esto está en una forma de la clasificación del delito, y no sé si usted recuerda la imagen de dos hombres peleando y cayendo al suelo en un estacionamiento público. ¿Cómo ejemplifico yo esa preterintención? Está una persona, está todo el estacionamiento público lleno. Él viene y se estaciona detrás de unos carros y se voy a esperar a que salga uno para tomar el estacionamiento. Lleva 20 minutos esperando y por fin está saliendo un carro y llega una de esas gente que se cree viva de momento en el carro, se abre, me pasa por delante y se me adelanta y toma el parque. ¿Qué pasa con el otro señor? El que se queda viendo dice, oye, pero yo tengo 15 minutos, papá, está aquí esperando y ¿quién hace esto? Espérate tú a ver lo que le va a pasar. Ahora le pego. Dice la persona, es que me hagas de matarlo. En principio la intención, ¿cuál era? Pegarle. Para que sepa y para que respete y para hacerle un daño, para que vea quién tiene el poder. Le estaciono el carro detrás, me bajo, lo agarro por la camisa y lo saco del carro y empiezo a darle de moquetazo. Pero en lo que yo le estoy pegando, yo veo que el hombre va como perdiendo el sentido y bajo, espérate. Yo tampoco quiero matarlo. Todo esto en la mente del individuo y agarra a la persona. Pero cuando agarra a la persona, no debió agarrar a la persona, sino separarse. Cuando agarra a la persona, trastabilla, se cae, él le cae encima, la persona se golpea atrás y fallece. ¿Cómo empezó la conducta? Con una intención. ¿Cómo finalizó? Con culpa. Él quería eliminar la intención primera, pero no pudo, porque el medio que utilizó o la forma no fue la adecuada. Bien, vamos entonces con el dolo y la culpa. El dolo, ¿qué quiere decir? Hubo intención, hubo un querer, una voluntad. La voluntad es una decisión propia por querer realizar la acción. ¿Y por qué es importante esto de la voluntad y el querer propio? Porque aun cuando usted lo manden a cometer el delito, usted está en la posición de decidir si lo hace o no lo hace. Y si usted estuvo en la libre determinación de decidir si lo hace o no lo hace, usted actuó con dolo. ¿Dónde está consagrado el dolo? En el Código Penal, en el artículo 27.
El artículo 27 que está en la página 119 de su texto estudio del Código Penal. Yanivis, lea el artículo 27, por favor. Ok. Capítulo 3, dolo, culpa y sus excepciones. Capítulo 27, actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representarlo como posible. Bien, fíjese dónde está ubicado ese artículo 27. No solo en el capítulo 3, que habla de dolo, culpa y sus excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las que les mencioné. Error, caso fortuito, fuerza mayor. Sino que está dentro del título segundo. ¿Qué me dice mi título segundo? Hechos y personas penalmente responsables. Quiere decir que ese es un aspecto también para determinar la responsabilidad del individuo. Bien, entonces, mi dolo, como dice, quien quiera el resultado del hecho legalmente descrito. Ahí no solamente me está dando la definición legal del dolo, que es actuar con intención, sino que me está estableciendo la clasificación del dolo desde el punto de vista legal. Ese es el dolo directo. El dolo directo es actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito. Hasta ahí. Yo quiero matar a Juana la loca. Tomo el arma de fuego, voy donde está Juana la loca, le disparo, la mato, se murió. Eso era lo que yo quería. Dolo directo. Donde dice, quien lo acepta en el caso de representárselo como posible, ese es el dolo eventual. Profesora, explíqueme eso. Dolo eventual, sí, quien lo acepta en el caso de representárselo como posible, pero eso, ¿cómo así? Por ejemplo, yo ya decidí, porque no tengo dinero, salir a un centro comercial y decidí ir a los pueblos porque es abierto y me da mayor facilidad de escaparme. Para tratar de llevarle la billetera o algún objeto de valor a las personas que están comprando en el mall. Es lo que quiero hacer. Yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero ocasionarle una lesión a nadie. Yo no voy a secuestrar a nadie. Yo solamente voy a tratar de llevarme los bienes de la persona. ¡Pum! A uno le volé la cartera. ¡Págata! A otro le quité el collar de oro. ¡Tax! A otra le quité las pulseras de plata, por decir algo. Sin embargo, estoy consciente que algo se puede salir de control. Y alguna de las personas se dé cuenta que yo estoy intentando sacarle la cartera y me responda con un golpe, con un arma blanca, con un arma de fuego para defenderse y yo tenga que actuar y puede haber un muerto. Como efectivamente ocurre. Yo iba a asaltar a María Clara y jamás se me ocurrió que ella era karateca cinta negra y que andaba con una cuchilla y repele mi ataque y entonces muere. Yo iba con esa intención, no. Mi intención era robarle. Sin embargo, voy a tener una responsabilidad penal no solo por lo que le robé, sino por la muerte de ella. Pero con respecto a la muerte, yo tengo un dolo eventual, porque eso no era lo que yo quería directamente. Pero yo, en mi análisis, entendí
que era una situación que podía ocurrir. Y acepté, cuando estaba haciendo mi análisis, que tenía que afrontar las consecuencias que se derivaran de mi acción. Ese es el dolo eventual. Esa es la clasificación que hace el código. Yo le escribo en el libro de texto 4 dolos. El directo, el eventual, es el indeterminado y el indirecto. Sin embargo, el eventual subsume al indeterminado. Y aquí le explico, le hago yo la explicación que le acabo de señalar. La culpa, ¿qué me indica la culpa? Que la persona actúa sin intención. Actúa por inobservancia del deber de cuidado, por negligencia, por impericia. ¿Dónde está regulada la culpa? En el Código Penal, en el artículo 28. A ver, Valeria, léame en el libro Estudio del Código Penal, página 119, el artículo 28. Valeria, por favor. Ok. Capítulo 3, dolo, culpas y sus excepciones. Artículo 28. Actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descriptivo por innovar. Descrito. Por inobservancia del deber inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales, o en el caso de representárselo como posible, actúa confiando en poder evitarlo. Fíjense, actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales. O, en el caso de representárselo como posible, actúa confiado en poder evitarlo. ¿Qué me habla allí de la culpa? Me dice, es actuar sin intención, sin querer sin querer obtener a través de su conducta el resultado delictivo que provino de esta. Eso es culpa. ¿Cómo puede ser motivada la culpa? Por inobservancia del deber de cuidado. Eso es lo que me señala mi Código Penal. O en el caso de representárselo como posible, actúa confiado en poder evitarlo. Eso se llama negligencia. Puede ser, este segundo punto puede ser por negligencia o por impericia. Quiere decir que la culpa puede estar motivada por inobservancia del deber de cuidado, negligencia o impericia. Inobservancia del deber de cuidado, ¿qué quiere decir? Que nosotros actuamos sin tomar en consideración el acto que estamos realizando, lo que puede ocasionar y lo que puede producir, y no nos conducimos en torno a eso. ¿Cómo así, profesora? Deme un ejemplo. Resulta que yo sé que no debo conducir cuando voy a ingerir bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que yo debo hacer si me invitan a una fiesta? Y es probable, existe la probabilidad de que yo ingiera bebidas alcohólicas, y puede ser que cuando llegue no me apetezca nada, o la marca de los tragos, de los vinos que hay, no son las que yo consumo. Pero como puede ser que tome, la fiesta es de noche, donde la visibilidad al manejar disminuye, los reflejos fallan por producto de la ingesta de bebida alcohólica.
entonces yo no debo ir manejando mi carro. Y viene la persona, contrata un Uber y le dice, me va a dejar aquí a las 10 de la noche y me recoge a las 2 de la mañana. Y me va a llevar al mismo punto donde usted me recogió. ¿Qué está haciendo ahí la persona? Está actuando con el deber de cuidado. Porque está entendiendo lo que puede traer como consecuencia la conducta de conducir bajo bebidas alcohólicas. ¿Qué sería sin la inobservancia del deber de cuidado? Dice, no, hombre, ¿qué pasa? Como dicen los muchachos, ¿qué sopa contigo? Cuando yo tomo, es que mejor manejo. ¿Qué pasa, papá? Así es que yo me voy en mi carro, porque nada va a pasar. Aparte, la fiesta está cerca de mi casa. No me sé, 4 casas aquí mismo. Y me voy en mi carro. Y así estoy evitando que alguien me asalte cuando voy caminando. Y resulta que cuando llega, no se toma una, sino 4 vasos de trago. Cuando sale de la fiesta, que le pega el airecito y estuvo tomando vodka o cuanta cosa y cruzan la bebida, y eso es una cosa horrible que hace la gente ahora. Le pega en la brisita de la noche o de la madrugada. Y como dice la canción del año de Matusalén, que ya los muchachos no escuchan, le pega un sube que no entiende ni siquiera dónde está la ranura para meter la llave, o no se acuerda que su carro es de encendido automático y no es de llave, choca y mata a una persona. Ese es un homicidio culposo, inobservancia del deber de cuidado. Negligencia. La negligencia tiene que ver con el conocimiento, con la no aplicación del conocimiento propio que debe tener en atención al arte, profesión u oficio que tiene. Lo más común de entender es la negligencia médica. Un médico que tiene 30 años de experiencia de estar haciendo cirugías del corazón, de corazón abierto. Y dice, aquí solamente mis chicharrones truenan. A mí me consultan de todas partes del mundo. Me he ganado varios premios. He realizado más de 7,000 cirugías y todas exitosas. El día antes de la cirugía va a una cena. Toma vino como loco porque el vino se puede tomar. El vino emborracha igual que cualquier cosa, como usted pase de una copa. Entonces tomó y tomó y tomó vino tinto, salió entonado de allí, se levanta engomado para la cirugía, pero él es el top en cirugía de corazón abierto. Llega entonado a la cirugía, habla con todo el mundo y le dice, de aquí vamos a salir rápido, póngame ahí una musiquita suave, un jazz. Y resulta que el hombre confunde la vena con la aorta. O le ocurre una situación que jamás le había sucedido. Se confía, no le pregunta al anestesiólogo qué le va a poner a su paciente. Resulta que al paciente se le sube la presión porque el medicamento que le da para bajarle la presión le ocasiona una reacción alérgica y muere. Y ese medicamento siempre lo usaba él y a nadie le traía reacción adversa, pero a ese paciente sí.
Y ese era uno de los efectos secundarios que contemplaba ese medicamento. Pero como él tenía 30 años de estarlo aplicando y de estar haciendo cirugías, no tomó la precaución de preguntarle al paciente, de observar las características. Y el medicamento explicaba que no todos los medicamentos dicen las contraindicaciones y no aplica las contraindicaciones. Ahí hubo negligencia médica. Dejó de aplicar un conocimiento propio de la profesión que él tiene. Impericia es falta de práctica. Resulta que ese médico estaba recién graduado, acababa de venir con su especialidad en cirugía torácica. Nunca había realizado una cirugía. La primera que realiza y se le muere el paciente. Usted me va a decir, bueno, profesora, ¿cómo tienen los médicos experiencia matando gente? Matando gente, sí es cierto. Pero bueno, resulta que este no le había tocado matar a ninguno. Impericia. Y ahí tiene también responsabilidad, hay muchas responsabilidades dependiendo del tipo de hospital donde se llevó a cabo. Un hospital oficial, es decir, del Estado. Oiga, ¿cómo voy a poner a un joven recién graduado a que realice una cirugía tan difícil? Está bien, él tiene que tener experiencia y lo pongo en la cirugía, pero tiene que tener un médico de experiencia que le acompañe y está viendo, y el otro es el que está haciendo todo. Pero los médicos de experiencia están viendo, ¿para qué? Para que si surge algo, inmediatamente ellos puedan apoyar. Ahí hay impericia. Eso por decirle la medicina, pero puede ocurrir en otra área. En ingeniería, un ingeniero civil que tiene que ver con estructura, con la fuerza del edificio. Y resulta que el muchacho está recién graduado, magna cum laude y todos los laudes que usted quiera. Y no tengo nada en contra de ellos, porque yo soy sin malamba. Y magna cum laude en los posgrados y el doctorado. Pero eso no es lo que le da a usted experiencia, ni le habilita que usted va a tener éxito, nada. Eso es cero bolero, eso es nada. Y resulta que ese ingeniero, bueno, sí, él hizo la revisión para la estructura y la fuerza de esa estructura, pero lo que pasa es que él a la clase donde estaban dando eso no fue o no se acordó y jamás había estado en una práctica de nada. Se vino el edificio abajo. Impericia. La teoría y la práctica, es decir, el conocimiento y la práctica tienen que ir de la mano. Eso es lo que me habla la culpa, que se desarrolla en la página 121. Ya vimos del libro Derecho Penal Panameño, parte general. Entonces, vimos la clasificación desde el punto de vista del derecho penal. Hay una clasificación que hace el derecho civil, que habla de culpa consciente y culpa inconsciente y que yo le manejo aquí. Esa culpa consciente es cuando yo sé lo profundo del acto y no tomo precauciones. Y la inconsciente es cuando yo creo que puedo superar cualquier situación que se me presente. ¿Qué me habla aquí la tipicidad objetiva? Que yo en la tipicidad objetiva, ¿y dónde me dice esto de la tipicidad subjetiva? En mi tipo penal. Profesora, pero espérese que le faltó algo. Ya me lo explicó, pero ¿cómo yo lo ubico en el tipo penal, profesora? Así de facilito. Cuando mi tipo penal no me dice nada, quiere decir, se supone, se presupone que el sujeto activo actuó con dolo.
Por ejemplo, usted se va al artículo 131 que se encuentra en la página 149 de su libro de estudio del Código Penal. El 131 dice: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. No me dice nada, ni dolo, ni culpa, nada. Quiere decir entonces que esa conducta es dolosa, que quien cause la muerte a otro va a actuar con intención. Pero, ya viene siempre el pero, en la página 151 del mismo texto legal está el artículo 133. Y ese artículo 133 dice: quien culposamente cause la muerte a otro. Ya quiere decir que esta figura delictiva, en esta forma, quien culposamente cause la muerte a otro, quiere decir que actuó con culpa. ¿Qué quiere decir con esto, profesora? Que si la figura delictiva es culposa o dolosa, el propio tipo penal me lo dice. Si no me dice nada, quiere decir que es dolosa. Y cuando Profesora, es culposa, disculpe, ¿puede repetir eso? Lo que dijo ahorita. que el tipo penal me va a indicar si se actúa con dolo y con culpa. ¿De qué manera? Si no me dice absolutamente nada, quiere decir que el tipo penal se realiza con dolo. Por ejemplo, el artículo 131, en la página 149 de estudio del Código Penal: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Aquí ya se presume que la persona que lo haga actúa con dolo. Pero cuando aparezca la palabra culposamente o la palabra culpa, generalmente aparece la palabra culposamente, como es el caso del artículo 133 en la página 151 de estudio del Código Penal. Dice: quien culposamente causa la muerte a otro. Ya entonces yo no tengo que buscar dolo ahí, porque ya me está diciendo que el tipo penal es con culpa. ¿Qué pasa con mi tipicidad objetiva? Me dice que yo voy a buscar en mi tipo penal el verbo tipo o conducta ilícita, los sujetos y el objeto. Y los objetos. Como objetos, aquí mire el concepto del dolo, sus características que ya lo vimos, la clasificación, la culpa. Entonces, ¿qué pasa con esos? Son los siguientes PowerPoint que ya me adelanté y se los expliqué. ¿Qué pasa con los sujetos? Los sujetos que yo voy a identificar ahí son el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Qué pasó con el problema? Pollo Loco, la esposa de Pollo Loco, los hijos, son sujetos pasivos, pero principalmente Pollo Loco, que lo hirieron. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el afectado, la víctima. La esposa también fue afectada y los hijos, ¿en qué sentido? Tuvieron el miedo, el pánico y el peligro. Estaban en peligro. Se tuvieron que esconder. Son víctimas indirectas. Víctima directa, el propio Pollo Loco. Le dieron un disparo. ¿Cómo yo identifico? Fíjense que esos sujetos también tienen unas características que dieron origen a una clasificación del delito que ya vimos. Si tiene características específicas, van a ser sujetos específicos o sujetos calificados
Por ejemplo, cuando dicen el servidor público que, cuando tiene que ser una mujer, o cuando tiene que ser un contador que me diga el Código Penal, o un médico. Entonces, yo tengo sujetos específicos. Generalmente son sujetos indeterminados, que los identifica el pronombre personal indeterminado quién. Pero puede darse el caso que sean sujetos específicos. Por ejemplo, el artículo 200 me dice: quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia. El artículo 200 de la página 175. El sujeto pasivo aquí es determinado porque o tiene una característica especial. ¿Cuál? Tiene que ser miembros, tienen que ser familiares. Si no son familiares, no se da la figura delictiva de violencia doméstica. Por ejemplo, si me hablan que el médico en los delitos de falsificación de documentos, por ejemplo, vámonos en los delitos de falsificación del documento, que son los delitos contra la fe pública, nos vamos a la página 244, que hablan de falsificación de documentos en general. Mire lo que dice el 372. Quien en ejercicio de una profesión relacionada con la salud extiende un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión, y se va por ahí. Aquí tiene una característica, fíjense, aquí hay algo interesante. Aun cuando empieza la redacción del tipo penal con el pronombre personal indeterminado, ¿quién? Me está dando una característica específica, pertenezca a una profesión relacionada con la salud. Quiere decir que no puede ser en realidad cualquier persona. Puede ser cualquiera de las personas que ejerza una profesión vinculada a la salud. ¿Me estoy explicando? Perdonen. Entonces, en los objetos, porque yo pongo objetos, porque está que el objeto, el suceso, hecho o cosa sobre la cual recae la acción. Está el objeto material y está el objeto jurídico. Aunque algunos académicos me dicen: no, doctora, usted está equivocada, no se habla de objeto jurídico, solo de objeto material. El objeto jurídico equivale al bien jurídico tutelado. ¿Qué pasa con el objeto? Es el suceso, hecho o cosa sobre la cual recae la acción. Por ejemplo, si usted está subiéndose a su vehículo y cuando se sube a su vehículo, a su carro, llega una persona y la empuja y se le lleva su carro, un carro que es de su propiedad. ¿Cuál es el objeto jurídico material? Si me está diciendo la profesora que es el suceso o hecho sobre la cual recae la acción, el carro. El carro. Se lo llevaron sin su permiso. ¿Cuál es el bien jurídico
tutelado es el derecho afectado, su patrimonio económico. ¿Por qué su patrimonio económico? Porque ese carro que está a su nombre le pertenece y tiene un valor, $7,000, $10,000, $20,000, $100,000, whatever. Eso forma parte de su pecunio. Y su bien jurídico, su patrimonio. Cada figura delictiva se constituye en una garantía penal de un derecho. Porque al prohibir robar o hurtar, le están garantizando su propiedad. ¿Qué pasa aquí con los sujetos? Les mencioné con respecto a los sujetos activos, hay una condición, la minoría de edad de alguno de ellos. Habla de 16 años. Esa minoría de edad del sujeto hace que yo busque la tipicidad en una ley penal, sí, pero de otra jerarquía. No la tengo que buscar en el Código Penal que es de adulto. No quiere decir que no lo voy a usar, porque es un complemento. Tengo que irme a la ley 40 de responsabilidad penal del adolescente de 1999. Todos le seguimos diciendo la ley 40 de 1999, pero ya esa ley ha sido reformada por varias leyes y se hace un texto único, y esa ley, ese texto único no tiene número. Fue de septiembre de 2010, pero todos hacemos alusión a la ley 40 de 1999. Entonces, yo voy a ver allí, ¿qué es lo que yo voy a ver allí? Voy a hacer lo mismo y vamos a buscar aquí. Ya le voy yo a facilitar aquí el documento y le voy a decir la Gaceta. Permítame un momentito que le voy a compartir pantalla. El derecho penal es interesante, emocionante. Por eso es que debe darse en horas bloque de 3. Está viendo Gaceta Oficial 26.613-A. Fechada viernes 3 de septiembre de 2010. La puede ver a través de mi sitio web. Es lo que le digo, texto único sin número, septiembre de 2010. Bien, vámonos directo a la ley. Usted entonces va a hacer lo mismo. Imaginémonos que ya nos vimos todos los artículos y llegamos al 140. Llegamos al 140. Ojalá todo se pudiera hacer así, como uno está pasando por. Dice, prisión en un centro de cumplimiento. El juez penal de adolescentes sancionará con prisión en un centro de cumplimiento los siguientes delitos. ¿Qué me dice aquí? Profesor, ¿cómo yo me voy allí? Por la edad. Y para establecer la responsabilidad penal, me tengo que ir a los grupos etarios que están en los primeros artículos y que yo se los cito. Ese tema se lo desarrollo yo, que ya usted lo sabe porque usted ha leído ya todo mi texto. En el tema 22, página 171, en el libro Derecho Penal Panameño, parte general, habla de la responsabilidad penal del menor de edad. 171. Usted va a ver todo esto que yo le hablo. Primer grupo, segundo grupo. Este está en el segundo grupo que genera responsabilidad penal. Entonces,
Mi artículo 140 me dice cuáles son las figuras delictivas. Me habla del homicidio agravado, homicidio doloso, secuestro agravado, terrorismo, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, secuestro, forma agravada de robo, el comercio de armas ilícitas, robo, lesiones personales dolosas con resultado muerte, la extorsión, la forma agravada de la asociación ilícita, la constitución de formación de pandilla. Es probable que allí entre ellos hay una pandilla. Posesión de armas agravadas, de armas de fuego. El numeral 6, la asociación ilícita, la posesión simple de armas de fuego. Ahí hay una posesión simple de armas de fuego por parte del menor. Fíjese que tiene una duración, una pena mínima de 1 año y máxima de 3 años. Es probable que haya asociación ilícita. Están actuando en pandilla. Fíjese que son 3 sujetos. Usted se fijó que eran 3 sujetos. Entonces yo me voy aquí y mire lo interesante, por eso le dije, no suelto el Código Penal. Mire lo que dice aquí, al final, en este artículo 140. La sanción de prisión podrá ser impuesta por la forma imperfecta de realización de los delitos descritos en el presente artículo, es decir, por tentativa, y el grado de participación del adolescente o la adolescente conforme a las reglas que para ambos casos determina el Código Penal. No es que deseché el Código Penal, todo lo que tiene que ver con tentativa, busco qué es lo que dice el Código Penal. ¿Y qué nombre tiene, profesora, la tentativa en el Código Penal? Forma imperfecta de realizar el delito. Artículo, creo que es 48 y 49 del Código Penal. Fíjese, para ver que no le esté diciendo la profesora mentira. Página 123, estudio del Código Penal. Esa es la tentativa. Si yo fuera usted, escribía de una vez. Página 123, escribía Gracias. de una vez. Tentativa. Forma imperfecta de realización del delito. Exacto. Entonces me dice, en caso de unidad y pluralidad del hecho punible, se atenderá a la regla de aplicación de sanción que el Código Penal establece. Entonces, ¿cómo me maneja? ¿Qué es la unidad y pluralidad del hecho punible? Concurso de delito. Y me voy a mi Código Penal y me voy a la página 134 de estudio del Código Penal. Y en la 134, el capítulo 6 del artículo 83 en adelante, al 87 me hablan del concurso de delito. El 83 me habla del concurso ideal o formal y el 84 del concurso real o material, que vamos a ver nosotros aquí. Todo esto, ¿quién me llevó? Me llevó los sujetos. Y los sujetos, ¿dónde lo ubicaba? En la tipicidad. Todos esos son los aspectos que tenemos que buscar en la tipicidad. Aquí hay concurso de delito y hay además concurso de leyes, porque el mismo tipo penal. ¿Se acuerda que ya vimos el tema de concurso de leyes? La figura delictiva se ve en distintos tipos penales, la misma figura delictiva. ¿Qué pasó aquí? Hay un tipo penal en el Código Penal y hay un tipo penal en la Ley Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente. Entonces, ¿qué tengo que aplicar, mi querida profesora? Principios, los principios. Y me iría aquí por el principio de especialidad. ¿Cuál es el principio de especialidad? Que tengo que aplicar mi ley 40. Hay concurso de delito. Aquí hay un concurso
ideal o formal. A través de una misma acción he realizado varias conductas ilícitas. Mire todo lo que hemos visto a través de la tipicidad. Ya abarcamos toda la tipicidad. Todavía no queda, ¿verdad? Minutos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 3 3 minutos. minutos. 3 minutos, profesora. 3 minutos. Qué falta de respeto. Bien. Entonces, fíjese, ya vimos cómo se identifica la tipicidad. Ya vimos todas las figuras delictivas que están presentes ahí. Hay un concurso de delitos. Entonces, un concurso de delito en uno ideal y en otro real o material, dependiendo del sujeto del cual estemos hablando. ¿Qué pasa con los concursos de delitos? Es cuando el sujeto activo realiza en un mismo tiempo la comisión de varias figuras delictivas. Y el concurso de delitos se clasifica en concurso de delito ideal o formal y concurso de delito real o material. Perdón, ahí no hay concurso ideal, discúlpenme. Hay concurso de real. ¿Por qué? Porque el sujeto activo entra todo en un mismo tiempo, entra a una casa, se comete una figura delictiva. En el mismo tiempo lleva un arma de fuego que no tiene permiso para portarla, segunda conducta delictiva. En el concurso real o material, las figuras delictivas son independientes entre sí y se realizan en un mismo margen de tiempo. Un ejemplo de ideal o formal es, por ejemplo, si una persona llega a un banco a asaltar a mano armada. El cajero es Benjamín Tenorio. ¿Y qué sucede? Yo llego y le digo, todo al piso, ya le disparé al seguridad, todo al piso, mis compinches ya cerraron el banco, me aproximo al cajero, dame todo lo que tienes en la caja, ¡pac! Le disparo a Tenorio y lo mato. Tengo en privación ilegal de la libertad a las personas, robé y maté en una misma acción. Todo el mundo abajo, inmediatamente le digo allí, dame el dinero a Tenorio y lo mato. Un solo acto, todo lo que realicé. En un solo acto, varias figuras delictivas. Ese es el concurso ideal o formal. ¿Cómo sería real o material? Cuando yo salgo de allí robé a mano armada. Salgo de allí, no tengo ningún carro que me está esperando, me huele un carro ajeno. Me subo en el carro, voy a toda velocidad, atropello a una persona y la mato. Pero todo en el mismo margen del tiempo. No es que al día siguiente, en la noche, en la misma línea de tiempo se ejecutan las acciones. Muy bien. Fíjense, jóvenes, mis queridos estudiantes, el derecho penal se estudia analizando todos los temas que hemos abarcado a través del análisis de un problema. No hemos terminado el análisis del problema. Vamos a entrar a la antijuricidad. Ya le expliqué cómo identifica la tipicidad. ¿Qué pasa con la antijuridicidad? Rapidito. Ya debe estar su próximo profesor ahí esperando y no quiero
que me digan después que la profesora se pase el tiempo y qué sé yo. Si usted tiene la oportunidad, vea los videos, los documentales que le pasé al segundo año C. Ahorita que termino aquí lo voy a subir. Y voy a subir su clase. Vuélvala a escuchar. La otra semana es la semana de examen, ¿verdad, Joseph? Sí, profesora, tenemos el módulo 1 para el... Escúchame, me vas a recordar los temas y todo en el grupo, no en el grupo de WhatsApp, sino me lo mandas a mi WhatsApp privado. Sí, profesora. Ojo, no venga confiado en que como tenemos examen, la profesora no va a dar clase o no me va a revisar los problemas o no. Venga listo para todo. Todo es oral y aquí queda grabado. Venga bien preparado porque no es que usted tiene tiempo para mirar para el techo, para hacerse así el cabello y ver si la Virgen le habla. No, esto es rápido. Con buena dicción, mirándome, mirando a la cámara, mirándome a mí. Esto me estoy explicando, porque de nada vale que usted tenga todos los libros abiertos si no lo leyó. Sí, el parcial es oral. No puede ni siquiera leer algún artículo del Código Penal. Y yo le voy a permitir que usted tenga todo su material. Pero si yo llamo, por ejemplo, a Ernesto y empezó a leer, digo, muy bien, Ernesto, tiene 0. Aquí mismo le voy diciendo la nota. ¿Estamos claritos? Sí. Bien. Usted tiene que saber explicar. Además, quiero que revise las palabras que le mandé a estudiar y me vaya identificando todas las palabras que hemos dado. Y hay palabras que estamos dando y que yo no se las puse en el vocabulario y usted la tiene que incorporar porque es material de examen. De Oliveira me preguntó, profesora, el temario de examen. Ya yo tengo inclusive el horario. El temario de examen todavía no se lo voy a dar. El temario de examen se lo voy a dar en la última semana de junio. Usted debe ir estudiando. ¿Ok? O sea, a fin de mes. Bien, jóvenes, los quiero mucho. El parcial es oral, sí, Creighton. Todo es oral aquí. Y es mucho mejor para ustedes. Quiero buena dicción, capacidad de análisis, porque usted va a poder tener todo su material en la mano. Si usted lee, eso le anula la pregunta. Si usted explica, eso le valida la respuesta. Quiero fluidez en el vocabulario jurídico. Por eso es que identifique, mire, cheque el diccionario y todas las palabras que no les asigné la primera vez, pero que están ahí en el diccionario. Para que tenga fluidez al hablar. Porque yo le puedo preguntar por una palabra. Le puedo decir, Sonia, explícame la tipicidad. O yo le puedo decir, Tisailín, búsquese el diccionario, tengo sus tres textos, busque la tipicidad, léalo y explíqueme el concepto y me da un ejemplo y me lo ubica en el Código Penal. ¿Me expliqué? O sea, estoy dando un ejemplo, pero usted ya sabe cuál es el, ahora no me venga a decir, bueno, profesora, ¿y el material cuál es? Pero usted no me ha dicho que era el módulo 1. No, usted es más inteligente que eso. Estoy dando un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. ¿Estamos claros? Ahí es donde yo voy a ver si usted hizo su análisis de las escuelas. Ahora lo que les voy a decir si tiene que ver con su tema. Yo le puedo decir, Darlene, explíqueme en el artículo 32 cuál es la escuela presente. Y tómele foto a su análisis de las escuelas en este instante y me lo envía al grupo de WhatsApp.
¿Me expliqué? Puedo decirle, puedo buscarle una de las palabras que estaba presente que en el diccionario y que tienen que ver con el módulo 1 y le digo, explíquenmela y ubíquenmela. O le puedo decir, Benjamín, dígame explíqueme una de las palabras del diccionario que estaba en el módulo 1. ¿Estamos claritos? Bien. Para que después no me diga, es que la profesora me confundió porque el ejemplo me lo puso con lo que estamos dando ahora. Por eso se lo acabo de dar con el material del examen. Y el material del examen está redactado en su programa. La única variante que hubo fue la forma de hacerlo por el arrepinche que hay con el COVID. Bien, jóvenes, entonces Dios los bendiga ricamente, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos. Hasta luego, nos vemos el martes. Bueno, profesora, gracias. Hasta luego, profesor. Bien.